Buenas tardes, chicos. Vamos a hacer aquí un mini tutorial de cómo dibujar fácil y rápido, y de qué cosas debemos tomar en cuenta a la hora de dibujar. Empezamos como primero esta pregunta. Normalmente nos preguntamos cómo podemos dibujar o cómo hacen las personas que dibujan de una manera rápida eh, sus bosquejos. Lo primero es aprender que existen, por ejemplo, cosas fundamentales como la línea, que es la que te ayuda en un momento dado a marcar. Puede ser tenue, muy suave, que sirve para bocetos o marcar las proporciones, y la línea más marcada para definir. De ahí otro aspecto fundamental que debemos tomar en cuenta es el claro oscuro, que es una palabra mixta de la fusión de la luz y la sombra. Claro viene de luz y oscuro de sombra. Para hacerlo de una manera más rápida y precisa, vamos a hacer una pequeña escalita que en muchas ocasiones se enmarca en 8 o 9 cuadros. Aquí nada más vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Los enumeramos. El 5 viene siendo el sombreado más fuerte que tenga de lápiz. Yo estoy utilizando un lápiz de grafito aquí para definir esta área. Este es el tono más oscuro que da mi lápiz de grafito. Estoy utilizando un lápiz 5B. Luego voy a utilizar un tono más claro que el 5. Y hay algo muy importante que tienen que tener presente: es la manera en cómo se agarra el lápiz. Cuando usted va a escribir o a dibujar, muchas veces comete el error de que agarra el lápiz como cuando escribe, de esta manera. Lo correcto para aprender a dibujar es tener una distancia de más o menos 1 pulgada, pero el lápiz va debajo de la muñeca, agarrado por el dedo índice y dedo pulgar y abrazado con los otros tres. A la hora de sombrear, la fuerza se hace en esta área de aquí. Normalmente cuando empezamos a hacer el trazo, nos sentimos dolor en esta parte y es normal. Entonces se ejerce presión sobre la muñeca, no sobre el lápiz, para obtener el tono que necesitamos. Luego nos vamos al 3. Tiene que notarse un poco la diferencia. Podemos reforzar aquí un poquito más. El 2 es mucho más claro. Soltamos la presión. Y el 1 casi no tiene presión. Una vez hemos comprendido esto, a la hora de dibujar, vamos a aplicar en el volumen. ¿Para qué nos sirve el claroscuro? Para lograr el volumen en el objeto. Por ejemplo, yo tengo aquí un simple círculo. Si lo dejo así, es un círculo. A la hora de colocarle el volumen, o sea, la luz y la sombra, se transforma en una esfera. La diferencia entre el círculo y la esfera, que el círculo es plano y la esfera es tridimensional. Ya ocupa un espacio. Ya la parte tridimensional indica que ya ocupa un espacio. Yo lo primero que tengo que hacer es escoger de dónde viene mi luz. Por ejemplo, si yo quiero que mi luz venga de este lado, una luz que puede ser natural o artificial, automáticamente en el lado opuesto va la sombra. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Voy a presionar mi lápiz sin apuros para ir dando la forma. Presiono. Puedo hacerlo en movimiento circular o
simplemente en un movimiento horizontal o diagonal, manteniendo la textura. Y voy presionando donde necesito mayor fuerza. Y dirán, ¿por qué la profe no llega hasta el borde de acá? Es porque aquí debe haber un tono claro para dar el volumen, pero no es tan claro como el que está de este lado de acá. Este tono de aquí se le llama reflejo. A esta sombra que está aquí se le llama sombra propia porque es la del objeto. La transición que hay aquí, esta transición se le conoce con el nombre de penumbra. Y aquí está la luz. Nos falta entonces en la parte de abajo, para definir que ya la esfera está sobre algo, es la sombra proyectada. Esa sombra proyectada empieza fuerte. Miren que yo presiono acá en el meñique, presiono, empieza fuerte pegada al objeto y voy soltando la presión hacia afuera. Suelto mi presión suavemente hasta que logro que la sombra se vaya perdiendo. Esta se llama sombra proyectada. Ok, ¿cómo traducimos eso? Para poder dibujar dijimos que necesitamos dominar la línea, el claroscuro, ya hablamos de cómo hacemos aquí la transición. Y lo otro importante es la forma del objeto. Y siempre tenemos que partir de formas geométricas. ¿Cuáles son esas formas geométricas? Las que conocemos: triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, óvalo. Así yo tengo, por ejemplo, un círculo, puede ser una cebolla. Tengo aquí voy dándole la forma. Y ya tengo aquí mi cebolla. Le ponemos algo de sombra proyectada para hacer que el objeto está en el piso. Y observen que a la hora de sombrear siempre voy acostando el lápiz. Solo lo tomo de la otra manera cuando necesito reafirmar los tonos. Ok, quiero hacer una botella. Partimos de un rectángulo. La botella normalmente es simétrica. Tengo mi rectángulo. Simétrico significa igual. Asimétrico significa desigual. Cuando los objetos son simétricos, yo puedo usar esta línea tenue que se llama eje central, que me permite a mí ir proporcionando el dibujo. Por ejemplo, yo voy a decir que mi botella tiene un hombro a esta altura y luego a una distancia de más o menos esta del centro viene el cuello. Yo lo que hago es que mido de la punta del lápiz con el dedo la distancia que puse y luego la coloco del centro acá para que tenga la misma distancia. Allí yo sé que mi cuello está proporcionado. Hasta allí llega el cuello. Vamos a hacer el hombro. Para eso uso otra línea guía. Esta es una línea guía, esta es una línea guía. Y este es el eje central. Cuando yo tengo eso, yo voy a trazar de aquí a aquí y yo tengo mi botella. Vamos a decir que aquí viene la boquita de la botella. Si yo quiero que la botella tenga una entrada X, yo voy a medir, vamos a decir que mi botella está aquí.
ella debe tener la misma distancia del centro hacia acá, es la misma distancia que debe tener aquí. Ok, una vez lo tenemos aquí, la botella es redonda, por lo tanto aquí hacemos un semicírculo porque si yo continúo, el círculo se ve. Cuando yo tengo aquí, voy a empezarle a dar la forma a la botella. Y aquí está. Escojo dónde viene mi luz y automáticamente voy a hacer el sombreado. Presiono el lápiz donde va el tono oscuro. Aquí no estoy usando ningún modelo, por lo tanto estoy inventando la sombra. Y voy soltando la presión. Vamos a decir que aquí hay algunos tonos un poco más claros. Y suelto la presión. No voy a llegar hasta acá porque quiero que se note que allí va el tono claro. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, si he sombreado muy fuerte o definido la línea de lápiz, puedo borrar un poquito. Y voy a usar algo que se llama la ley del claroscuro para hacer el contraste. La ley del claroscuro dice que donde hay un claro inmediatamente debe haber un oscuro. Entonces, por consiguiente, si terminé aquí el tono claro, el fondo que está aquí va a ir en un oscuro. Y fíjense que yo voy presionando el lápiz y voy soltando la presión hacia afuera. Aquí vamos a decir que tengo una base. Automáticamente por medio del contraste voy sacando el objeto sin necesidad de tener que delinear, porque algunas personas caen en el error de delinear. Otra cosa que quiero que observen es que yo no he utilizado el dedo para hacer la degradación. Y observan, se ve la forma del objeto sin necesidad de delinear. Si de este lado está mi luz o necesito un tono más claro para hacer el contraste, entonces lo único que hago es que defino bien la forma de mi objeto, bien oscurito aquí. Voy limpiando sin perder la forma. Y vamos a decir que si mi objeto llega hasta aquí y aquí es el fondo, empiezo a sombrear oscuro. Acá donde está el inicio de mi pared y voy terminando en el tono claro. Y observan que queda el contraste. Aquí quedaría definido el área en la que estoy trabajando. Vamos a hacerle abajo a la botella un pequeño borde. Y le hago la sombra proyectada. Como acá está en la luz, quiere decir que ella se proyecta siempre al lado contrario y debe ser en un ángulo de 90 grados. Como yo sé hasta dónde llega, si aquí está mi objeto, ella va a llegar hasta aquí, porque hasta ahí llega mi ángulo de 90 grados. Y hacia afuera voy degradando. Vuelto y les hago el ejemplo. Aquí está la botella. Si quiero saber hasta dónde llega mi sombra, sencillamente lo que hago es, ella va a llegar donde cubra el ángulo de 90 grados. Quiere decir que la sombra proyectada viene hasta esta parte de aquí. Eso es lo que estamos trabajando.